Las figuras retóricas. ¿Qué son las figuras retóricas? Las figuras retóricas o figuras literarias son recursos del lenguaje que se usan de forma original o poco frecuente en las palabras para potenciar su significado o realzar su belleza interior. Tienen como finalidad destacar una idea, persuadir, embellecer un texto o despertar una emoción en el lector, y son muy utilizadas en el ámbito literario para la creación de escritos originales. Sinécdoque. Una sinécdoque es una figura literaria que consiste en la designación de una cosa con el nombre de otra. En este sentido, opera de manera parecida a la metonimia. Como tal, es una figura retórica de pensamiento. Es empleada tanto en discursos literarios, narrativas, poesías, dramas, ensayos, como en la lengua coloquial de manera espontánea. Como por ejemplos, tenemos la frase que dice: quedó sola con 3 bocas que alimentar. La personificación o prosopeya es una figura literaria que es tratada como una especie de metáfora que consiste en atribuir cualidades propias del ser humano a un animal o cosas. Por ejemplo, en la película de Kitchen Room vemos que una gallina está tejiendo como lo haría una persona. La animalización es un recurso que permite atribuir a personas u objetos rasgos comunes observados en los animales, ya sean los físicos o de comportamiento. Como resultado, el sujeto u objeto se convierte en un componente real, mientras que la figura animal se convierte en la ficticia. Por ejemplo, en esta imagen vemos que el humano es dotado con características propias de un animal, que es un mono. El componente real sería la persona y la figura animal sería el componente ficticio. Comparación. Se entiende por comparación a la acción de cotejar 2 o más cosas para dar con sus posibles semejanzas, diferencias o relaciones de algún tipo, ya sea apelando a su aspecto físico o al simbólico o imaginario. De esta manera, uno puede comparar a 2 individuos y resaltar sus parecidos físicos o, por su contrario, sus diferencias de personalidad. Por ejemplo, las manzanas tienen la misma forma, pero las manzanas verdes tienen un sabor agrio y su piel es más gruesa. Sin embargo, las manzanas rojas son jugosas y dulces, con piel más fina. Metáfora. La metáfora, que son imágenes, ideas o conceptos que transportan el significado de un término a otro, creando un vínculo de semejanza sutil, que es propuesta cuando aparecen los 2 conceptos en un mismo texto. Un ejemplo: tus brazos de acero. Se refiere a que tiene unos brazos duros y fuertes. Símil. El símil, también llamado comparación, es una figura retórica que sirve como medio para establecer una relación entre un elemento real y otro imaginario o figurado. Hay un parecido con el símil y la metáfora. El símil establece conexiones que resultan más notorios o evidentes entre los elementos, imágenes que compara, mientras la metáfora, esta relación es más sutil. Por otro lado, el símil posee elementos relacionales explícitos, por ejemplo, como el cual, cómo, qué y otros, mientras que la metáfora no las tiene. Un ejemplo que podemos dar es: corres como un jaguar. Se refiere a que corre muy rápido. Hiperbole. La hiperbole es una figura retórica que se observa en expresiones que exageran la realidad. Por ejemplo, casi me muero del susto. Una hiperbole se puede definir como el agravamiento o la disminución exagerada de ciertos rasgos o magnitudes que se atribuyen a una referente o una situación. La metáfora más hiperbole. La hiperbole y la metáfora son recursos literarios en los que se usa el lenguaje figurado para expresar una idea en un lugar de una declaración o descripción literal. El término metáfora abarca una variedad de estos dispositivos, siendo hiperbole el subconjunto específico relacionado con la exageración de lo real. Por ejemplo, casi me muero del susto. El objetivo es la hiperbole, es hacer énfasis en alguna idea puntual, atraer la atención del receptor o bien expresar con mayor intensidad el concepto. Metonimia. La metonimia es un fenómeno de cambio semático
por el cual se digna un concepto con el nombre de otro, sirviéndole de alguna relación existente entre ambos. Es frecuente la situación e intercambio en relaciones de causa y efecto. Por ejemplo, ¿has visto el ego de Marcelo? Esta semana se compró un Lamborghini. Anacoluto. El anacoluto supone una modificación de la estructura del discurso en pleno del desarrollo, provocando una carencia de consistencia. Por lo general aparece en el lenguaje coloquial de manera inconsciente. Por ejemplo, si el profesor cambia el examen, lo cambia y entonces los alumnos tendrán que amoldarse. Elixir. Se denomina como elixir a la supresión u omisión intencional de un elemento del discurso que se sobreentiende o puede ser reconstruido gracias al contexto. Por ejemplo, José está en el mercado y yo en la casa. Eufemismo. Los eufemismos son los términos que se usan para reemplazar algo que queremos expresar, pero que puede resultar un tanto duro o malsonante a los oídos de las demás personas. Por ejemplo, reducción de personal, despido. La erotema forma parte de los metalogismos conocidos también como figuras del pensamiento. Por lo tanto, se le puede denotar con los nombres autocomunicación. Esta figura, que emplea la interrogación retórica como base fundamental, es empleada también en el lenguaje cotidiano. Y su objetivo es formular una interrogante cuya respuesta no es esperada. La hiperbatón es una figura retórica en la cual se altera la sintaxis habitual de una oración, principalmente con fines métricos o énfasis. Para lograr el hiperbatón se altera el orden natural de las palabras dentro de la oración. La oxímoron es una palabra o expresión que se ha formado por combinación de dos términos de significado contrapuesto. Es un oxímoron puesto que sol y medianoche son conceptos que se contradicen. La atracción de figuras retóricas como el oxímoron, que tratan de comunicar cosas que no existen, requiere de una actividad cerebral especial. Cuanto menos natural es la expresión, más recursos requiere para ser procesada en la parte frontal izquierda del cerebro, o sea que se activa el cerebro. Caligrama. Un caligrama es una composición poética en el que las palabras se usan como si fuera un trazo de un dibujo relacionado con el tema de la poesía. También se puede decir que es una forma visual de expresar un mensaje de manera creativa y específica. Onomatopeya. También es una figura retórica que consiste en una repetición o una alteración de sonidos lingüísticos que imitan los sonidos que tienen correspondencia con algún elemento de la realidad. Las onomatopeyas son muy utilizadas en los cómics y en las historietas como efectos de sonido. La silexis es conocida por ser una figura que emplea palabras en doble sentido, es decir, de manera correcta y figurada. Finalmente, y gramaticalmente hablando, sirve para otorgar algunas palabras concordancias distintas de las que realmente descompeten. Esto se debe a que se toma en consideración lo que personifican y no a lo que expresan.